quieras, tu tema es la reforma judicial, es todo tuyo. Bueno, ante todo a Carlos, a toda la gente del Club de Progreso, a Eduardo, que fue el que me invitó, un gusto por la invitación, y saludo a todos los que están participando de esta videoconferencia, ¿no? Yo diría mal llamada reforma judicial. Empezaría así, porque una reforma judicial, creo que todos los argentinos aspiramos a la reforma judicial, y desgraciadamente, desde la vuelta a la democracia, todos los gobiernos han planteado reformas judiciales porque evidentemente la justicia no responde a las necesidades del conjunto de los argentinos, y en parte porque, digamos, es muy fácil pegar a la justicia, ¿no? Desde los gobiernos y de los medios de comunicación. Y entonces, más allá de las falencias que puede tener la justicia, la mayoría de las falencias imputables a los poderes políticos, no tiene defensor, no tiene pauta publicitaria, y entonces es víctima de los cachetazos. Y siempre se busca a los malos ejemplos de la justicia, nunca se valora a todos los aspectos positivos que tiene la justicia argentina, aún en las condiciones que está trabajando. Pero justamente esos malos ejemplos son los que son funcionales a la clase política, ¿no? Si yo le pregunto a cualquier argentino quién es responsable de la inseguridad en el país, todo el mundo va a contestar la justicia, porque es el mensaje que recibimos de los medios de comunicación. Pero la verdad que sabemos todos que los que tienen la responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos es el poder político, sea el gobierno nacional, provincial, municipal o quien sea, porque son los que tienen el monopolio de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en los medios, cuando de los miles o cerca de 1000 y pico de excarcelaciones diarias que hay en términos normales en la Argentina, algún mal juez libera inadecuadamente a una persona o por error lo hace y esta persona vuelve a delinquir o hace un desastre, tenemos un mes pegándole a toda la justicia, ¿no? Y nadie dice la indefensión que tiene el ciudadano común frente al delito, agravada cada vez más por las crisis, por la crisis social, ¿no?, que tenemos. Bueno, así le toca a la justicia, entonces todos los gobiernos vienen y plantean la reforma judicial, que es recibida por la gente. Si a cualquier ciudadano le preguntamos, ¿hay que reformar la justicia?, nos va a decir que sí, obviamente. Y de ahí se enancan los gobiernos con el único propósito de dominar al Poder Judicial, ¿no? Está clarito que nadie se propone, porque ningún gobierno se ha hecho la autocrítica de los mecanismos de designación de jueces. Si los jueces no son independientes y responden al gobierno, es porque es la lógica que han implantado los distintos gobiernos en la Argentina. Podemos denudar todos los elementos de la justicia, pero tenemos que ver que de la vuelta a la democracia, lejos de mejorar, la justicia ha empeorado. En la reforma del 94 establecieron, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Si recordamos los diarios de aquel momento, era la época de una corte que era la corte adicta, todos los medios de comunicación y hasta gobiernos extranjeros presionaban para que se instaurara el Consejo de la Magistratura. Y nadie se puso a reflexionar seriamente en la Argentina sobre si la solución era el Consejo de la Magistratura, que era un ente que venía de una tradición judicial europea y no del sistema judicial nuestro, que está copiado de la Constitución de Estados Unidos, donde en Europa la justicia era administración de justicia, porque ¿quién tenía el monopolio de la justicia? El rey. El rey
sintetizaba los tres poderes. Cuando en el camino a la división de poderes de la monarquía se generan los tribunales que dependían de la monarquía. Y entonces esa administración de justicia. Allí en Europa Occidental el Consejo de la Magistratura vino a ser una especie de camino hacia la independencia, porque en la selección de jueces participaban otros sectores que no eran el mismo poder ejecutivo. Y por eso el sistema, la evolución europea generó los tribunales de control constitucional, porque antes nadie controlaba al juez. Nosotros venimos de otra tradición, que es de la tradición copiada de la Constitución norteamericana, donde está el principio de la figura del administrador de corte, ¿no? La administración y tema es inherente al Poder Judicial, es un poder independiente del Estado per se, desde su propio nacimiento, y tenemos el mecanismo de control difuso de constitucionalidad, tremendamente importante, aunque muchos de nuestros magistrados lo hayan olvidado, ¿no? Incluso la Corte en su evolución ha marcado plenamente que no solo puede un juez de oficio decretar una inconstitucionalidad, sino en la más moderna jurisprudencia ha establecido que debe, advertida una norma inconstitucional, debe, aún sin pedido de parte, declararla. Con esta introducción vemos que eso no aparece en los medios de comunicación y como análisis, que es muy importante para la Argentina. Llegamos a esta situación donde hay un cambio de gobierno y el gobierno que viene habla de reforma que es aplaudida por toda la gente, pero toda reforma creemos que debe partir de un análisis de la realidad existente. Y la realidad de la justicia es que hemos sido factor para que se sincerara esa situación. Durante todo el año pasado recién conseguimos que se declarara la emergencia a principios de octubre. Desde la Unión de Empleados de la Justicia insistimos desde comienzo de año en el tema, nos costó mucho, porque precisamente no queríamos que estuviera relacionada ese sinceramiento de la realidad dramática que vivía la justicia con la contienda electoral, sino que sin saber quién iba a ser el próximo gobierno, ya se sincerara la situación que vivía la justicia. Recién a principios de octubre se decretó la emergencia judicial porque, bueno, los que están conectados con el derecho, hay algunos magistrados o magistrados que lo saben, la justicia, el 80% de los edificios judiciales, hablamos del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Nacionales, pero la realidad prácticamente es común a todas las estructuras provinciales. El 80% de los edificios judiciales, si fueran de la actividad privada, estarían clausurados por infringir las normas mínimas de salubridad y seguridad laboral. Las condiciones son terribles. Nosotros agradecemos a Dios, estamos bendecidos por Dios de que no haya habido un cromañón judicial. No sabemos hasta cuándo nos va a proteger, ¿no? O Dios o el que, la fuerza sobrenatural en que uno crea, ¿no? Pero, y bueno, el viernes pasado tuvimos un ejemplo clarito, también con una desgracia con suerte, porque se quemó completamente un tribunal oral en la calle Lavalle 1171, el Tribunal Oral Criminal número 11. Una de las empleadas, estamos trabajando remotamente con la pandemia, hay una presencia mínima presencial ahí, pero justamente donde se quemó era una gente que se había ido 20 minutos antes y el secretario del tribunal que estaba había salido a sacar la basura y se quedó charlando con la jueza del tribunal del frente. Pero podía haber habido una desgracia, ¿no? La chica esta, su lugar de trabajo desapareció, su sillón, su silla de trabajo
se consumió, bueno, fue tremendo, no quedó nada. ¿No? Esa es la situación de la justicia, porque un edificio que nosotros venimos denunciando, ya la precariedad de la instalación eléctrica, los cables sueltos, pelados, y la situación dramática que tiene las calderas de ese lugar. Así que podía haber volado sin ningún drama ese edificio. Y parece que hasta que no se produzca un desastre, nadie se va a percatar de esta situación, ¿no? Entonces, plantearse una reforma, después de tanto y venías, que no es propiedad de este gobierno, el error cometido a mi juicio, ¿no? Sino es lo que viene haciendo todos los gobiernos. Nosotros sabemos que se viene hablando de políticas de Estado desde siempre, pero nunca se hizo. En cambio, los gobiernos todos hablan de política de Estado, pero nadie se pone a planificar una política de Estado seriamente. Y política de Estado es fijar una meta, en este caso estamos hablando de la justicia, cómo creemos que debe funcionar la justicia argentina, y a partir de ahí salen de ese plan estratégico, como lo llamamos nosotros, sale cómo solucionamos todas las cuestiones, cómo va a ser la organización en materia penal, en materia civil, en todos los fueros, cómo va a ser la infraestructura, cómo debe funcionar los edificios, el sistema de gestión informática, todo lo que hace un funcionamiento de un poder independiente del Estado. Y después de ese objetivo, nosotros tomamos la realidad que tenemos y bueno, ahí se plantea cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a esa meta, que nosotros entendemos que no es de la noche a la mañana, hay que planificar, hay que hacer un plan estratégico, como lo llamamos nosotros, y a 2, 3, 4 años tenemos la solución y tenemos, si uno se imagina bien los escenarios que vienen en el país, tenemos una justicia funcionando por lo menos para los próximos 20 años. ¿Acá qué se hizo? Sobre la base de la reforma judicial se obvió la realidad existente y se planteó un proyecto que podemos decir que tiene 4 ejes. El primero es la reforma federal penal de la Ciudad de Buenos Aires, que es un verdadero dislate, lo mismo que la reforma federal en el interior, que es otro de los puntos. ¿Por qué? Porque, y esto lo vimos incluso en la discusión en el Senado, donde habían prestigiosos ex jueces o juezas que hablaban y se llenaban la boca con la importancia que tenía adoptar el sistema acusatorio, como si acá la discusión fuera entre el sistema acusatorio en materia penal y el sistema actual, obviando que la ley del nuevo Código Procesal Penal ya está aprobada. Es decir, lo que hay es una bicameral que plantea cómo va a ser la implementación. Hoy se está implementando en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy. Estaba previsto en la bicameral seguir con Santa Fe y con Mendoza, y evidentemente puede ser que este gobierno que surge, que asume, pretenda imprimirle prioridad a la Ciudad de Buenos Aires. Está dentro de las posibilidades, nadie discute eso. Pero cuando uno va a implementar el nuevo código, tiene que tomar la realidad de cada lugar, decir qué tenemos y cómo debe funcionar la justicia en el lugar. Es la gran oportunidad. Bueno, yo les quiero contar, algunos lo sabrán, otros no, que la implementación en Salta y Jujuy fue absolutamente improvisada. Por la capacidad de los miembros de los tribunales orales, el funcionamiento y todo, tenemos que decir que se demuestra que es un buen sistema el procedimiento acusatorio, pero las carencias con que está funcionando, la precariedad edilicia que tiene tanto en Salta y mucho más en Jujuy, donde funcionan todavía, no está el edificio para las unidades fiscales de investigación, que es el nombre que las fiscalías tienen en el nuevo código, que son las encargadas de llevar adelante la investigación. Hoy sabrán todos que las llevan los jueces en el sistema actual
y solamente la llevan los fiscales por delegación de la autoridad competente. Bueno, entonces, en lugar de analizar las falencias y complementarlas antes de pasar al próximo tema, al próximo jurisdicción, no, se plantea, vamos. Pero en lugar de decir en esa prioridad que es legítima, de decir, bueno, vamos a priorizar en lugar de Santa Fe y Mendoza la ciudad de Buenos Aires. Un gobierno tiene la posibilidad de definir prioridades, ¿no? Bueno, ¿qué habría que haber hecho? Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tenemos en materia federal? Tenemos 12 juzgados federales, los 11 penal económico, tenemos una fiscalía por cada juzgado, menos defensoría, no tenemos la defensa pública está, digamos, tratada con desdén en la Argentina. Bueno, ¿y cómo debe funcionar el nuevo código? Y tenemos hoy 8 tribunales orales federales. Entonces definimos, bueno, el nuevo procedimiento tiene que funcionar con tantos juzgados de garantías, con tantas unidades fiscales de investigación, con tantos tribunales orales federales. En función de eso, se establece la transición, cómo pasamos de una realidad a otra, cuántas unidades fiscales hay que hacer, cuántos fiscales hay que designar o ayudantes fiscales, cuántos jueces se alcanzan los juzgados que están hoy para que lleven adelante todo lo residual, porque hay una transición entre un sistema y otro, y ya actúen como jueces de garantías, y a partir de ese mapa, bueno, uno empieza a hacer los cambios. No, esto no. Se establece como prioridad pasar del sistema y automáticamente se define, sin ningún justificativo, sin ninguna explicación técnica, se define pasar de 12 juzgados federales a 46. Es decir, se unifica el fuero federal con el fuero penal económico, cuando la realidad es contradictoria, después le voy a explicar con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, que se tiende a una especialización, que creo que es correcta. La competencia penal económica saben que tiene contrabando, es decir, delitos especiales con la FIP y todo esto, y la competencia federal penal es el resto de los delitos complejos, ¿no? Narcotráfico, lavado, etcétera, etcétera. Bueno, se unifica esto, pero además se duplican los juzgados. Se lleva a 46 juzgados, sin nombrar personal. Y sabemos, desgraciadamente, que en la realidad de la Argentina tenemos juzgados que funcionan sin jueces, porque hay subrogantes, pero no tenemos juzgados que funcionen sin personal. Entonces, digamos, artificialmente y sin ningún estudio previo, sin ningún justificativo, se dividen los equipos de trabajo y se generan 46 juzgados. No hay un estudio diciendo que cuando se empiece a aplicar en 2 años, 3 años, como está establecido en el se pase a implementar el nuevo Código Procesal, si son 46 juzgados de garantía los que deben haber, o tantos 46 unidades fiscales de investigación, ¿no? Eso ni se toma en cuenta, va a ser mágico. Cuando empecemos a implementar vamos a cambiar todo otra vez. En ese cambio, que es absolutamente caprichoso, evidentemente no trae ninguna ventaja. No se puede hacer ninguna ventaja, porque el problema no es la cantidad de jueces, sino el problema es el cúmulo de trabajo. Y el cúmulo de trabajo se hace con más jueces, en todo caso, si se quiere hacer, y también con más personal, porque creo que está claro que cómo funcionan las unidades judiciales como equipo de trabajo. Lo mismo pasa para las unidades fiscales, se crea fiscalía, pero no se crea personal. Y no sabemos, no hay un análisis de lo que pasa en Salta y Jujuy, de que el funcionamiento, ¿para qué hacemos funcionar a la prueba en una región del país? Es para tomar enseñanzas, es decir, de las falencias que genera el nuevo sistema y los elementos que tenemos que tomar en cuenta para que funcione bien los otros.
no es solamente de retrasar en el tiempo. Esto el sentido común lo marca. Bueno, acá no ha habido ningún análisis serio del funcionamiento en Salta y Jujuy para plantearse por qué en la ciudad de Buenos Aires se quiere plantear lo que se plantea. Y ahí vienen otras incoherencias que son gravísimas. Para cubrir esos 23 juzgados, se plantea que sean con jueces subrogantes. Es un disparate el método de selección, porque si van a ser jueces federales, lo lógico sería que se ocupara en la Cámara Federal y en el caso de los tribunales orales que se crean, la Cámara Federal de Casación, que tiene la superintendencia sobre los tribunales orales. Pero no, hace la Cámara Nacional de Casación, pero es todo un mamarracho que no tiene gollete. Pero lo más dramático es que nosotros tenemos en la Argentina, si es muy largo la explicación, me dicen y la resumo. Nosotros tenemos en la Argentina una ley de subrogancia sancionada por el Congreso. El sistema para subrogar estos juzgados no es el mismo que establece la ley de subrogancia. Y lo que es peor, es contradictorio, porque estos son juzgados nuevos y la ley de subrogancia dice claramente en su artículo 14, la que está vigente hoy para todo el país, dice en su artículo 14 que no se aplicará, es imposible tener jueces subrogantes en los juzgados nuevos. Solamente puede haber jueces subrogantes en un juzgado que haya ya tenido un juez titular. ¿Está claro? Bueno, acá se viola esa ley, el propio gobierno, y si la sanciona el Poder Legislativo, viola la ley sin modificarla expresamente, y establece un sistema particular, sería una comisión especial para estos 23 juzgados nuevos. Establece un sistema distinto de subrogancias. Pero lo que es peor es cuando plantea la misma ley cómo va a ser la forma de elegir a los jueces definitivos para esos juzgados que se crean, tampoco respeta la ley del Consejo de la Magistratura que establece los criterios de selección para los juzgados vacantes, sino establece un sistema especial. Y esto quiero decirlo, acorta los términos. Nosotros venimos planteando como gremio que es imprescindible acortar los términos para que no tengamos esta justicia subrogada, que pasa años sin el juez titular. Nosotros venimos proponiendo que se modifique la ley del Consejo y se establezca un plazo máximo de 1 año, de que se hace una vacante en un juzgado hasta que se designa el nuevo juez. Los plazos tienen que darse todos en el lapso de 1 año. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como lo hace la ley, pero para estos 23 juzgados, no cambia la ley general. 9 meses tienen que estar las ternas y después le da 3 meses, o un poco más, porque deja hasta 1 año y medio las subrogancias, le da la posibilidad para que se expida sobre la terna el Poder Ejecutivo, eleve una propuesta y el Congreso que acepte, el Senado, perdón, acepte o rechace la propuesta del Poder Ejecutivo. Esto tendría que ser, a nuestro juicio, para todo, habría que modificar la ley. Y acá lo grave es que se establece un sistema distinto del general para elegir jueces para estos 23 juzgados. Que un sistema que una vez elegidos los 23 juzgados se agotaría. Para el resto de la justicia del país seguiría lo que está establecido en la ley del Consejo de la Magistratura. Un verdadero disparate. Así que desde esa lógica realmente no tiene sentido esta ley. En ningún caso no hay ningún tipo de demostración que genere la convicción de que esta parte de la reforma mejore la justicia o la necesidad de justicia que plantea el pueblo argentino. Nada que ver. El segundo aspecto de la reforma, había otro tema en la justicia federal desde la Ciudad de Buenos Aires. Se planteaba, que eso ya fue modificado afortunadamente, se planteaba la unificación del fuero contencioso administrativo y el fuero federal civil y comercial. Estamos en una reforma del fuero penal
y nos metemos con contencioso. También era un disparate total porque no había ninguna fundamentación. Cuando se fue al Congreso dijeron que por los casos de incompetencia de un fuero al otro, son mínimos las cuestiones de competencia, así que no tiene ningún fundamento. Y además se rompía una especialización. Por un lado se plantea para la reforma federal en el interior la especialización, cosa que es correcta, y por el otro lado se rompía acá. Se estableciera en el interior que un juez federal atendiera solamente la materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y previsional, y acá en Capital se centralizaba, pero no se sumaba el fuero previsional. Si vamos a unificar la competencia en forma similar, teníamos que haber centralizado y unificado también con el fuero de la seguridad social. Esto no se hacía, por eso era un gran contrasentido. Bueno, eso, como no tenía que ver con reforma penal, se sacó, se modificó en el Senado. El tercer punto en cuanto a reforma federal es en el interior del país. Ahí en el interior, cuando estuvimos en la reunión del Senado, también por este mecanismo, una senadora dijo que se queja porque todo juega, que hace una fuerza política, que hace la otra, no se piensa en la comunidad. Parece que esto es una pelea de, no digo de bandas, ¿no? Pero de minorías, de cúpulas. Porque decía, esta parte del proyecto, este proyecto es el mismo que pusieron ustedes. Y yo estaba opinando, me tenían que preguntar a mí. Y le hablaban a otros senadores. Y esto es verdad, porque este proyecto de la creación de 94 juzgados lo había hecho el gobierno anterior. Está bien revisar el número de juzgados federales en el interior. Está bien que no haya más juzgados de competencia única, universal, que tenga la parte civil, contenciosa, etcétera, con la parte penal, porque si vamos a una reforma procesal penal, donde va a haber un juez de garantía, tiene que ser un juez penal, no puede haber un juez de garantía en lo penal y estar resolviendo cuestiones civiles. Eso es de absoluta lógica, es indiscutible. Pero nosotros tenemos hoy en el país, desgraciadamente, por falta de una política judicial, de planificación judicial, la distribución de juzgados, cámaras y tribunales orales en el país, bueno, tribunales orales hay uno por provincia por lo menos, se ha hecho en función del peso político de los distintos senadores de las distintas provincias. Todo senador quiere tener un juzgado federal en su ciudad. Y ahí se han creado, no se ha hecho una creación de juzgados en función de las necesidades generales del país, sino en función del peso político coyuntural que han tenido tal o cuales senadores. Y esto se nota bien porque no hay una lógica general, tomando provincias con similar cantidad de habitantes, no existe una lógica general entre dos provincias con una población similar, con la cantidad de juzgados federales que tiene cada una provincia. Por ejemplo, les digo, así como está, me falta ver en el dictamen, creo que algunas modificaciones hay, pero con el proyecto, por ejemplo, pasaba a tener la provincia de Santa Fe y Córdoba, tienen más o menos la misma población, tiene un poco más Córdoba. Pero con esta reforma pasaba a tener Córdoba 5 juzgados en su territorio con competencia federal penal y Santa Fe 11. Ahora, ¿cómo se explica por qué 11 y 5? ¿Por qué tantas diferencias? Lo mismo pasa entre Ríos y Tucumán. Estoy hablando con provincias de similar realidad, donde hay circunstancias que pueden jugar que no se dan en el caso de Santa Fe y Córdoba, que son las zonas de frontera, que merecen una atención especial, y nosotros creo que la Argentina necesita tener un mayor control general de la fuerza de seguridad y también de la justicia en las zonas de frontera, porque ahí donde opera el crimen organizado, ¿no? Con facilidad.
en narcotráfico y otros delitos importantes, contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de armonía, lo que hacía el proyecto era duplicar las cosas con errores infantiles, porque no voy a entrar en detalle, pero realmente con un desconocimiento, si lo hizo el gobierno anterior lo mismo, o es decir, sentaron a alguien que no sabe nada de la justicia en vez de consultar a lo que sabemos de la justicia, y hicieron un dibujo de juzgados, de lugares, todo. Realmente es vergonzoso, ¿no? El desconocimiento de la realidad. Porque, por ejemplo, pasaban en Córdoba, le daba la competencia penal del juzgado de San Francisco, de Villa María, se la pasaba, dividían, pero se la pasaban al juzgado de Río Cuarto, con lo cual quedaban con competencia penal solamente en Córdoba, los 3 juzgados de Córdoba capital, el juzgado de Belleville y el juzgado de Río Cuarto. Ahora, de San Francisco a Río Cuarto hay 300 kilómetros, y pasaban la Secretaría Penal de San Francisco, la pasaban a Río Cuarto. Como van y los secretarios, el juez, todo, mudarse. Bueno, eso como un ejemplo. En Misiones pasaba lo mismo. Hay lugares donde están los juzgados creados y donde se pusieron en funcionamiento y ya los duplicaban. Sí, primero lo primero, abramos el juzgado y después lo duplicamos, pero no se abrieron los juzgados y ya lo están duplicando. Toda una serie de sinsentidos que es imposible de justificar. Ahora, para conseguir el dictamen de Senado, ahí caímos en las peores prácticas de la Argentina. Tenemos que decir que no las inventó este gobierno ni esta realidad, sino pasan siempre. En lugar de tener un país federal, donde los gobiernos provinciales participen activamente defiendan su realidad particular, pero en un proyecto de país, es decir, tenemos un federalismo tan falso, donde hay un centralismo en el gobierno nacional que negocia con las provincias por la aprobación de leyes, beneficios que las provincias necesitan para poder desarrollarse, ¿no? Y bueno, acá cambiaron con las provincias juzgados, hay juzgados en lugares insólitos que se han creado, sin justificación, todo en una semana de negociación entre los senadores, los gobiernos provinciales para obtener el apoyo, y se han creado una serie de juzgados que es una ensalada rusa, porque se crean secretarías pero no los juzgados. Todavía no está claro si esas secretarías van a funcionar dependiente de otros jueces o no. Es una improvisación alarmante. Y el último punto de la reforma, obvio, esto lo estoy diciendo partiendo que la única lógica que tiene esto es separar las competencias penales de civiles, pero todo lo que se crea no está en función y no hay ninguna previsión de la aplicación del nuevo Código Procesal. Lo que hablamos en Capital vale para el interior. No se establece, ya que vamos a hacer una reforma judicial, bueno, más allá que un sistema se aplique en 2, 3 o 4 años en tal jurisdicción, ¿cómo va a funcionar cuando llegue esa jurisdicción? ¿Con cuántos tribunales orales federales? ¿Con cuántas unidades fiscales de investigación? ¿Con cuántos juzgados de garantía? Y hacer ya un mapa de lo que va a ser. Cuando vos construís una casa, pensás en los cimientos, pero ya tenés idea de lo que vas a tener en los pisos de arriba, ¿no? Esto, planteando y permitiendo la visión, esto es como vos tenés un edificio donde los cimientos están en crisis y se te ocurre que la justicia que está en emergencia, y esta reforma es como meterle en el piso 18 una pileta olímpica y un spa, obviamente sin hacer una evaluación del sostén. Ya los cimientos no sostenían lo que tenía, con eso obviamente como un castillo de naipes se viene todo abajo. Esto es lo que está pasando con esto. Y el último punto, que tampoco tiene que ver con una reforma federal penal, es el traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una vieja discusión sobre la reforma del 94. Tenemos que recordar que la reforma del 94, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se dio en el marco de una negociación política
entre el partido político que tenía preeminencia en la ciudad, que era la Unión Cívica Radical, y el partido de gobierno, que era el Partido Justicialista, por más que podamos decir que Menem de peronista tenía muy poco, pero era el Partido Justicialista de Carlos Menem, que Carlos Menem buscaba la reelección. Y en esa negociación que se hace en una casa frente a la Quinta de Olivos, se cambia la reelección por 3 pedidos que le hace Alfonsín, que eran el Consejo de la Magistratura, el tercer senador, donde tenemos que el Senado, la representación del Senado de las provincias, con la reforma del 94 de los partidos políticos, es decir, que hay un cambio de esencia de la Constitución Nacional, y la tercera es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la discusión de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, o lo poco que se habló, porque integraban el núcleo de coincidencias básicas, no había discusión si eso caminaba o no caminaba para los constituyentes. Ustedes recuerdan que el primero que se va renuncia a una figura muy prestigiosa, que era el obispo de Neuquén, Monseñor Saine, que renuncia, lo habían elegido constituyente porque ve que era un circo, eso pues no se podía debatir en serio, habían temas que estaban fuera de discusión. Y bueno, ese tema que estaba fuera de discusión, cuando sale la Constitución, después queda claro que cuando se habla de justicia, cuando se habla de la ciudad, se habla de jurisdicción. Jurisdicción no es sinónimo de justicia. Jurisdicción es, por ejemplo, puede ser la FI, puede ser otras dependencias que ejercen jurisdicción territorial. La Constitución, cuando habla de justicia, habla de justicia. No confunde nuestra Constitución justicia y jurisdicción. Obviamente la justicia tiene jurisdicción, pero es un poder del Estado. ¿Ya terminó, Sofi? Y la Constitución, cuando habla de justicia. Bueno, es claro, cuando habla de justicia habla de las provincias, no habla de la ciudad autónoma. Pero además hay una ley. Sabemos que la Constitución se ejerce por las leyes que reglamentan su ejercicio. Y la ley que reglamenta su ejercicio es la ley Cafiero. Y la ley Cafiero establece con claridad que mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de todos los argentinos, la competencia ordinaria va a ser desarrollada por la Justicia Nacional. Esto, sin decirlo, esta transferencia de materia, de competencia, está modificando la ley Cafiero sin hacerlo. Y es extremadamente peligroso porque con las críticas que hay a la justicia ordinaria, en la ciudad de Buenos Aires el clientelismo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el sistema que tiene establecido de justicia, el que es gobierno de la ciudad determina quiénes son los jueces y quiénes dejan de ser jueces. Porque en el Consejo de Magistratura de Ciudad, por simple mayoría, se designa un juez y por simple mayoría se lo separa de la justicia. Así que no hay justicia más funcional al gobierno de la ciudad que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin hablar de otros detalles que no exceden este tema. Y más les digo, fíjense que hay un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que establece la equiparación o el principio, una cautelar donde se pide la equiparación con la justicia nacional, que el propio gobierno de la ciudad y el Consejo de la Magistratura lo desconocen. Un fallo Carzolio del año pasado que planteaba en la cautelar un razonable, porque la diferencia salarial es brutal. Se fueron cayendo los salarios en la Ciudad de Buenos Aires, una diferencia brutal con la justicia nacional. Y ahí establecía una progresión para llegar a hacerlo. Bueno, un mes pagaron, después no pagaron más. Así que en ese fallo está demostrado para los propios judiciales que el gobierno de la ciudad, cuando le conviene, respeta los fallos de los jueces y cuando no le conviene, no lo respeta.
Esa es la mayor independencia que va a ser. Y después lo que es peor, que deja, ustedes vieron que la Iglesia Católica después de centenares de años, creo que del Concilio de Trento, cuando se habla del limbo, hace pocos años determinó que el limbo no existía, ¿no? En la doctrina de la Iglesia Católica. Pero parece que acá instalamos el limbo judicial, porque 5.000 jueces, fiscales, defensores de la justicia ordinaria, de la justicia nacional ordinaria, empleados, funcionarios, etcétera, son cerca de 5.000, quedan en un limbo si no aceptan pasar a la justicia de la ciudad, donde muy ligeramente dice que van a conservar sus salarios, pero es impensable que por mucho tiempo vayan a tener, y viendo cómo actúa la Ciudad de Buenos Aires, vayan a tener sueldos distintos los que pasan de nación a ciudad, más allá de los derechos que implica ser un juez de la nación a ser un juez local, ¿no? Que puede estar también en discusión. Y esto sin ninguna lógica, porque la justicia, si algo hoy preocupa a la justicia ordinaria en lo criminal, la justicia nacional, es el disparate que hizo el gobierno anterior cuando instaló la ley de flagrancia. Nosotros la criticamos mucho, no porque no debe existir flagrancia, un procedimiento corto, rápido, para los temas que son flagrantes, sino porque en las condiciones que está la justicia, meter a todos los jueces a tratar flagrancia, tienen que estar presentes en todas las audiencias y todo, el sistema no está preparado. ¿A qué llevó esto? Jueces y fiscales, ¿no? ¿Qué llevó esto? A que desde que funciona flagrancia, claro, para los gobiernos es bárbaro, porque aumentó el número de sentencias, aunque todas sean sentencias, muchas cuales no sentencias de prisión, sino probation, etcétera, etcétera, porque son sentencias muy leves, son delitos muy leves. Pero en la estadística les va bárbaro. Pero todos los delitos importantes quedaron relegados, porque los jueces están todo el día tomando audiencia de flagrancia. Nosotros cuando discutíamos con el gobierno anterior le decíamos, no, acá está bien flagrancia, pero que se establezca un fuero de flagrancia. Se afecta a determinada parte del fuero penal o se creen nuevos juzgados y se establezca el procedimiento de flagrancia. Yo les digo, no es una locura. En San Juan, en la provincia de San Juan, se puso hace 5 años, se creó el fuero de flagrancia, 4 jueces, 4 fiscales y 4 defensores resuelven todos estos temas rápidamente y están abocados a eso. Pero las investigaciones más complejas no se paran. Acá no, acá se lo pusieron para todo. No sabemos qué va a pasar con el traspaso de competencia, ¿no? Esto no lo sabemos. Pero bueno, terminando con la cuestión, también es absolutamente inconveniente esto, con una gravedad tremenda, que el otro día lo decía el jefe de gobierno de la ciudad. Acá hay una tendencia peligrosa que nosotros nos opusimos en el gobierno anterior, y lo ha ratificado el jefe de gobierno ahora, a reconstituir el centralismo porteño. El puerto de Buenos Aires como foco central de poder más allá de la República y más allá del gobierno nacional. ¿Por qué? Esto que intentaron en el pasado pasa por el traspaso de la justicia, la IGJ, el puerto y todo, con lo cual en la Ciudad de Buenos Aires, que está el domicilio legal de más del 90% de las empresas que actúan en el país, evidentemente todo el control de la economía argentina, de la parte empresaria, digamos, de la constitución de las empresas, del control de las empresas y de la disolución de las empresas, hablamos del traspaso del fuero comercial y de los delitos que pudieran incurrir, queda todo en el manejo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tremendo paso atrás en el federalismo argentino, que es, digamos, un efecto secundario que esta reforma contribuye a hacerlo. Porque si esta reforma
cristaliza el traspaso de competencias en forma absoluta en penal, ya no van a necesitar, van a modificar implícitamente la ley Cafiero y después van a traspasar la justicia comercial con esta incidencia brutal en materia del manejo, digamos, de la creación, disolución y control de las sociedades y de las empresas, sino también van a traspasar la justicia laboral, con lo cual, teniendo efectos casatorios el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, lo que decía el Superior Tribunal se va a aplicar. Y cuando un juez decide algo que no quiere el gobierno, ya por lo que les dije, se saca y se liquida. Así que, de todo punto de vista, esta reforma en nada favorece la situación actual de la justicia o la modifica, sino que lo agrava. ¿Por qué? Porque la discusión que hubo decía, ¿cuánto va a costar esta reforma? Primero, en el proyecto no decía nada. Por los reclamos de los senadores apareció una cifra. Pero la cifra solo contempla los salarios de los jueces, fiscales y pocos defensores que hay, que son insuficientes, porque la defensa pública está subvaluada, decía en la Argentina. Otro tema que está pendiente, ustedes recuerdan que en el gobierno anterior se aprobó la ley de protección a las víctimas. En esa ley de protección a las víctimas se creó la figura del defensor oficial de las víctimas. Claro, porque el mismo defensor no puede defender a los acusados de un delito y a la víctima de ese delito. Pero en la creación absurda se crea un defensor de la víctima por provincia, un defensor sin planta del personal. Ya han concursado, no los han designado, han concursado, pero eso es una falacia, ya tiene 2 o 3 años esa ley. Si acá se crean leyes sin pensar si se van a aplicar o no se van a aplicar o cómo se van a aplicar, es una verdadera vergüenza. Es decir, esto demuestra que a nadie le interesa el funcionamiento de la justicia como poder independiente del Estado. Y juego con el gobierno anterior y juego con este, para que uno no aparezca jugando, digamos, que nos quieren hacer posar. Si uno se opone a algo, está con uno y otro está con otro, no. Acá todos, la clase política actúa igual respecto de la justicia. Porque está pensando todo en las elecciones del año que viene. Yo digo, es momento, es una oportunidad, y hay que seguir peleando para eso, para definir qué justicia queremos y cómo debe funcionar la justicia. Si en la Argentina empezamos a proyectar objetivos que no tienen un resultado electoral en el corto plazo, yo estoy seguro que los niveles de acuerdo en que vamos a caer la mayoría de los argentinos van a dejar a los detractores al costado porque no van a tener argumentos si las cosas se hacen bien. Ahora, ¿por qué no se hacen bien? Es una pregunta realmente que preocupa en demasía. Entonces, tenemos una justicia de emergencia. Esta reforma, este proyecto, ¿plantea salir de esa emergencia? No, no se plantea. Entonces, está presupuestado, en principio no sabemos de dónde van a salir los fondos, está presupuestado los salarios de esos jueces, pero sabemos que necesariamente van a tener que nombrar personal, no estar. Pero además, ¿en qué edificios van a estar? Comodoro Pi, yo decía, bueno, harán toda la justicia federal penal en inmigrantes y a la justicia civil la mandarán al barrio Mujica, ¿viste? Agarrarán algunas casillas en el barrio Mujica, que está al lado, en la Villa 31, y ahí funcionará a los 50 juzgados de la justicia civil, porque no hay ningún tipo de previsión. Es una imprevisión absoluta, es una irresponsabilidad como se está legislando como algo tan importante de la justicia. Así que realmente, como decimos nosotros, ojalá prive el sentido común. Yo creo que mañana se va a aprobar esto en el Senado, pero ojalá en diputados, bueno, prive el sentido común. Porque además partamos de una cosa. Hoy la prioridad en la Argentina y en el mundo es, por un lado, la salud, con esta pandemia, con este COVID.
y por el otro lado las consecuencias de esta pandemia. Todo el mundo entró en crisis económica, en crisis del empleo, en aumento de la pobreza. La Argentina empezó este año con 40% de pobres. Hoy dice que tenemos 50%, con los comercios cerrados, con las empresas que cierran no se pueden sostener, con una Argentina donde siguen lo único que gana son los bancos, y donde un país donde gana la especulación financiera pierde el país, porque no hay producción. ¿A quién va a producir? Si lo que conviene es especular. Seguimos en ese círculo negativo. Y ahora veamos, ¿qué discuten en todos los países del mundo? ¿Cómo salir de la pandemia? ¿Cómo recuperarse económicamente? Y algo que tendría que ser central para nosotros, que tenemos un país tan rico y con tantas desigualdades, imaginarnos cómo va a ser el mundo después de la pandemia y situarnos frente a ese escenario y prepararnos para ese mundo, porque o nos terminan pisando o termina siendo una oportunidad en las nuevas realidades que va a presentar el mundo para un país potencialmente tan favorable como es la Argentina. Hoy tendríamos que estar todos los argentinos unidos discutiendo eso, donde habrá detalles o diferencias que serían adjetivas, pero todos diciendo aprovechemos esto que sea una oportunidad y no una desgracia esta pandemia para cuando salgamos. Ahora, todo el mundo está discutiendo eso, en todo el mundo. Nosotros somos el único país del mundo que estamos discutiendo una reforma judicial, más allá de la crítica que hagamos, aun cuando sea buena. O nosotros somos muy vivos, o estamos derrapando al costado de la ruta. Los demás no se dieron cuenta que había que discutir reforma judicial. Entonces, eso nos tiene que hacer ver que estamos haciendo un planteo y una discusión absolutamente fuera de la realidad, y desgraciadamente vamos por el camino errado. Es decir, no favorece la justicia que necesitan los argentinos, no hay ningún beneficio de los argentinos. La justicia va a funcionar peor si esto avanza de lo que está funcionando hoy, si se van a agravar los perjuicios. Y por otro lado, estamos perdiendo tiempo en decir las cosas que nos pueden unir a todos. Bueno, perdonen si me extendí en demasía, quise dar un panorama más o menos concreto, hay muchísimas cosas más, pero bueno, prefiero, si quieren, dar las preguntas a ustedes. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muy completa su presentación, pero estamos... Carlos, tenés el audio apagado, el micrófono apagado. Ahí. Bueno, quiero agradecerle, Julio, por su exposición muy completa. Vamos a pasar entonces por la serie de preguntas. En primer lugar, tenía anotado a Andrés Riva Molina, que va a hacer verbalmente su pregunta o su comentario, y después yo tengo anotados a varios que me han mandado mensajes por el chat. Ahora vos tenés silenciado el micrófono, Andrés. ¿Ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Bueno, mi pregunta en realidad se aparta un poco del tema fundamental de esta exposición, que he escuchado atentamente, porque el tema principal es la reforma judicial. Era una pregunta directa al señor Piumato sobre cómo está funcionando la obra social del Poder Judicial, que está funcionando muy mal y no atiende como corresponde, pero creo que primero tienen que preguntar los que se vinculan con el tema principal, entonces cedo el lugar a los que corresponde. Bueno, justamente tengo entre las preguntas anotadas una pregunta referida a la obra social, de manera que creo que se puede tocar el tema y después pasamos a lo demás, porque el señor... Bueno, entonces
Sintetiza tu pregunta y Si después querés yo lo hago aclaro. otra y lo trate juntos. Sí. Adelante, Andrés. Bueno, el tema es así. La obra social es muy buena, pero no ha sabido ajustarse a las circunstancias. A los médicos no les pagan hace 5 meses y no les aceptan que no lo podemos visitar los que somos viejos, por ejemplo. No han abierto un sistema como el que estamos usando ahora, que muchos, pero muchos servicios sociales los han abierto. Y si algunos de los funcionarios que están en la obra social no se les pagara el sueldo 6 meses o 4 meses o 5 meses, creo que el señor Primato lo tendrían bastante enloquecido. Y la respuesta que mi médico, que tiene un gran prestigio y me atiende hace 20 años y tiene todo lo que debe tener, me dice que el principal en la obra social es que no está previsto en el reglamento. Yo pregunto si el COVID estaba previsto en el reglamento, y al no estar el COVID previsto en el reglamento, podrían haberse puesto a pensar cómo ajustarse a esta circunstancia tan amarga que vivimos todos. Bueno, yo les digo, para que los que no están informados, si bien no salimos del tema, la obra social del Poder Judicial está fuera del sistema de obras sociales nacionales por una ley del año 90, cuando era presidente Carlos Menem, y así que funciona separadamente. Es la única obra social donde los trabajadores no tienen participación. Nosotros no dirigimos la obra social del Poder Judicial, la dirige la Corte Suprema, con un directorio de 3 miembros, pero desde el principio ha quedado uno solo, el director de la obra. Los otros 2 cargos no han sido cubiertos, solamente transitoriamente estaban cubiertos. Y como bien decía, es una obra social que comparativamente es muy buena, pero podría ser mejor. Nosotros tenemos críticas históricas a la obra social, porque es una obra social que no está organizada en función de la actividad judicial. Una obra social debe ser un auxiliar de la justicia y por lo tanto debe tener una política de prevención de una actividad donde es con la medicina o la enfermería, las actividades médicas, son de las actividades más estresantes de todos los trabajos que puede haber, ¿no? Y nosotros decimos que tendría que haber una política especial de prevención a las enfermedades que surgen de la obra social, que son, por ejemplo, el estrés, es decir, la atención psicológica sería muy importante, la columna, porque son tan malos los mobiliarios que todo el mundo tiene problemas de columna, o no se capacita para los que llevan expedientes. Ahora, si vamos a la digitalización, capaz que se va superando esa cuestión, pero no se capacita. La hernia de disco es una enfermedad habitual en la justicia, después de 10 o 15 años de trabajo. O la vista. Todas esas cuestiones no tienen una política de prevención y una cobertura importante, que son las enfermedades laborales lógicas de la justicia. Esto normalmente, ¿no? Son falencias normales. Y después tenemos muy buena cobertura cardiológica, etcétera, etcétera, pero el costo para la obra, sabemos que siempre es más barato prevenir que curar, ¿no? Así que para una administración de la obra, una política de prevención sería más importante que una política de cobertura sobre el tema. Así que siempre pensamos que si se nos diera participación a los trabajadores, todas estas realidades las podríamos discutir, asumir e implementar. Hasta ahora no se han hecho. Nosotros cumplimos una función casi gremial de denuncia o de representación de los trabajadores en los problemas que tienen la obra, que son numerosos. Y como bien decía acá quien hizo la pregunta, con el coronavirus, obviamente, no pueden trabajar igual la justicia porque presencial no puede haber. Hay un montón de complicaciones que se han dado en la obra social y un montón de falencias que se han dado para todos los agentes, ¿no?
todos tenemos problemas, no solo los médicos que no cobran, todos tenemos problemas, y nosotros creemos que hay cuestiones que no tanto son responsabilidad de la obra, sino que sufren todas las obras sociales, que son el negocio de la medicina, el negocio de los laboratorios, con medicinas, tratamientos cuya eficacia están cuestionados, pero bueno, el que tiene una enfermedad grave, obviamente se agarra cualquier esperanza, ¿no? Y es lógico en un ser humano, pero las obras sociales hoy pasan todas, tienen que asumir tratamientos no verificados y de costos que son siderales porque son en dólares, son brutales. Pero esto que es un tema que hay que asistir o que hay que ver, no tiene comparación con otras falencias que son tremendas, porque para dar una autorización de una operación, la persona que ya tiene un estrés de un preoperatorio tiene que estar hasta el último día reclamando, buscando, haciendo las cosas para tener una respuesta. Lo que dice quien hizo la pregunta, que es muy claro, también se da en eso. Primero, nosotros venimos reclamando, no tenemos carné digital. Entonces seguimos con las recetas hechas en papel. Con esto de la pandemia, con esto del funcionamiento, ha sido un verdadero calvario para los activos y para los jubilados. Y lo mismo, la cuestión de los teletratamientos de psicología, psiquiatría o las teleconsultas. También están aferrados a una cuestión que no se admite y tienen un manejo tan cerrado que no hay explicaciones convincentes, que uno pueda decir, bueno, mira, esto no funciona por esto. Hay como una voluntad permanentemente de meter trabas. Nosotros venimos reclamándole a la Corte, dicen que estamos frente a cambios que a lo mejor se interrumpieron con la pandemia, pero se decía que iban a venir cambios en la obra social, en la dirección. Nosotros hemos pedido que se normalice y hemos pedido que tener un representante en ese directorio del gremio para que la voz de los beneficiarios, sean activos o pasivos, tenga ahí y poder llevar propuestas e intervenir y discutir. Yo estoy seguro que si llevamos 100 propuestas, 90 van a ser mejores para la gente y van a ser viables, porque además, como beneficiario de la obra, no queremos que la obra se funda, queremos que la obra siga funcionando, no solo con la eficacia que ha tenido históricamente, sino que puede funcionar mejor en estas cuestiones de prevención, en estas cuestiones de atención de sentido común. Yo creo que con la pandemia y con el coronavirus, y tiene razón quien hizo la pregunta, se han agudizado las falencias que ya existían, llegando a situaciones límite, ¿no? Así que nosotros venimos reclamando esos cambios, y tiene razón, cambios que muchos pueden ser positivos. Otro, digo que es una tarea, uno ve porque habla con otras obras sociales, tanto sindicales como privadas, y es muy complejo hoy día el negocio hay demasiado negocio en la medicina y esto afecta también muchas prestaciones. Nosotros tenemos colegios, por ejemplo, en todo el país, los colegios odontológicos, que son verdaderas mafias, ¿no? Que el que no está con el colegio no puede trabajar con una obra social. Y si acá en la ciudad de Buenos Aires hay estas falencias, imaginemos los problemas que tenemos con todos los judiciales, sean jueces, funcionarios o empleados, que están a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? La situación es mucho más grave en el interior que acá en la ciudad de Buenos Aires. No sé si le contesté la pregunta. Pasamos entonces a la siguiente, que es la que formula un señor, aparece aquí como Galaxy porque aparece la firma del teléfono, pero le hago la pregunta, si usted fue de alguna manera consultado o tuvo la oportunidad de hablar sobre la reforma judicial. Entiendo que por lo menos en el Senado sí, pero lo contesta usted. ¿Y qué expectativa tiene usted con respecto a lo que va a pasar con la ley?
Bueno, en principio hay dos tipos de consultas, sabemos. Uno cuando hace un equipo de trabajo para elaborar un proyecto, donde participa, opina, discute y se da cuenta que estamos hablando todo con gente que conoce la realidad. En ese sentido no fuimos consultados. Nosotros pedimos, el presidente había prometido cuando estuvo en la CGT que los trabajadores iban a ser consultados en todos los proyectos. En enero estuve con la ministra de Justicia. Le hablé de nuestra propuesta, que lo hablaba al principio, de que la justicia necesita un plan estratégico general para modificar todo lo que haya que modificar, pensado en lo que está esperando y lo que yo decía, que es la función constitucional y lo que espera el conjunto de la población. Le gustó la idea a la ministra, ya habían empezado a hablar después de la elección, porque no se habló de reforma judicial en la campaña electoral, de la reforma, de la reforma, de la reforma. Cuando estuve con la ministra no estaba nada escrito, me dijo ella que íbamos a ser consultados, pero en la etapa de elaboración del proyecto no fuimos consultados nunca, nos cansamos de plantear. Ni fuimos consultados nosotros, ni fueron consultados la Corte, ni el Consejo de la Magistratura como organismo, ni el Colegio Público de Abogados. Ninguno de los que integramos la comunidad organizada judicial, digamos, los participantes activos, tampoco la Procuración ni la Defensoría General de la Nación, fuimos objeto ni invitados a participar, ni invitados a proponer cuestiones, ¿no? Recién se nos invitó a opinar en el Senado Nacional, donde nos daban 6 minutos más las preguntas. Nosotros sabemos cómo funciona esto. No nos invitaron a una mesa para decir, bueno, que cambiemos esto, este proyecto está abierto, lo vamos a cambiar, sino prácticamente es formalizar una participación. Yo, por supuesto, y gracias a senadores que me hicieron muchas preguntas, terminé hablando bastante, pudiendo exponer bastante todos los puntos. No recibí ninguna crítica ni ninguna respuesta de los senadores que bancaban este proyecto, descalificando ninguna de mis observaciones. Más que nada, fueron muchos los que dijeron y hablaron después, incluso en los medios de comunicación, me citaron posteriormente en todos mis dichos, en los días subsiguientes de consulta, porque creo que demostramos que conocemos la realidad de la justicia y no hacemos críticas ni baratas ni insustanciosas, sino partiendo de la realidad que tiene la justicia. Así que no sirvió de mucho los aportes que hicimos en función del dictamen que se aprobó y se va a tratar mañana. La expectativa es que prive el sentido común. Si yo digo que un proyecto no va a traer soluciones a los problemas que tiene la justicia, sino por el contrario va a agravar y no va a dar respuesta a los argentinos, yo espero, y que vuelvo a decir, no es una discusión para hacerla en medio de una pandemia, yo esperaría que la Cámara de Diputados hay oportunidad. Hoy yo saqué un artículo ayer en un diario virtual que decía que ¿por qué no hacer las cosas como se debe? Hacer las cosas bien, ¿no? Titulaba eso. ¿Qué dificultad tenemos los argentinos de hacer las cosas como se debe? Así que yo soy un hombre que siempre estoy esperanzado. Espero que con el tiempo, no en la decisión de mañana, que no cambia nada, sino que en la Cámara de Diputados y con el tiempo que pase, tanto todas las fuerzas políticas de la Argentina se den cuenta que nos tenemos que dedicar a otra cosa y no discutir un proyecto que no trae ningún tipo de soluciones, sino pensar realmente cómo salimos económica y socialmente de esta pandemia que nos va a dejar heridas gravísimas. Y respecto a la justicia, lo que propondría es que el gobierno hiciera una convocatoria. Yo se lo vengo planteando a la Corte, desde enero le vengo planteando a la Corte. No estaba este proyecto y nosotros presentamos un pedido a la Corte Suprema al presidente que nunca lo llevó el doctor Rosenkrantz, nunca lo llevó, por lo que me dicen otros ministros, ese planteo al acuerdo de ministros.
le venimos planteando que sea la Corte como cabeza del Poder Judicial la que convoque a una comisión, al Consejo, a los jueces, a los trabajadores, invite a la Procuración, a la Defensoría General de la Nación y a los otros poderes del Estado, y discutamos, confeccionemos un plan estratégico para la justicia argentina. Lo venimos insistiendo, creemos que es una necesidad que tiene la Argentina de tener una justicia que funcione como tal, porque así hoy funciona por el voluntarismo de lo que le integramos, pero funciona atada con alambre, digamos, ¿no? Porque el sistema de gestión informática, todas las cosas, bueno, por algo estamos en emergencia. Entonces digo, antes que sea tarde, antes que tengamos una desgracia, donde todos se rasguen la vestidura, y ahí nosotros vamos a marcar con el dedo los que tenían que haber hecho algo y no lo hicieron. Pero esperemos, seamos optimistas que reine, porque si esto sale así como ley, va a ser un verdadero desastre. El señor Julio Fumagalli quiere hacer una pregunta verbalmente. Después sigo. Gracias. Justamente respecto a este punto que usted ha planteado, Julio, ¿no le parece que sería una excelente oportunidad para el gremio que cuenta con este conocimiento tan profundo de las condiciones en la cual se desenvuelve la justicia, como para convocar incluso universidades, organizaciones de sociedad civil, a hacer un estudio e ilustrar a la opinión pública para que de esa forma se pueda influenciar favorablemente a los diputados y se ponga en perspectiva la necesidad que usted ha magníficamente descrito de definir y diseñar un plan estratégico para tener una mejor justicia? Muchas gracias. Sí, Julio, lo estamos pensando, justamente lo estamos pensando. Nosotros queríamos, por respeto a lo que es el sistema judicial, que quien es la cabeza del Poder Judicial sea la convocante. Evidentemente, mientras mire para otro lado, nosotros hemos hablado esto con el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual coincidimos, porque con esto de la pandemia hubo peleas de los abogados con esto, con lo que hacemos, y cuando la Corte, la Comisión de Gestión de la Corte convocó una reunión, enseguida nos pusimos de acuerdo, porque cuando uno pone un objetivo, el tema siempre se encuentra la solución, porque a lo mejor el planteo de una parte es tal cosa, pero esa forma de resolverla perjudica a la otra. Pero cuando se ve lo que se pretende, en general se encuentra el camino para que se haga lo que se debe hacer sin herir ningún interés, ¿no? O por lo menos que el provecho sea más importante de lo que se pierde. Así que hemos hablado con gente de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, esta idea está, no la presentamos hoy ni nada porque lo queremos hacer, si es como dicen que en la Cámara de Diputados se van a tomar más tiempo la discusión de este proyecto. Es decir, con los pocos tiempos que hubo en Senado y en las condiciones actuales de la pandemia, se complica. Pero lo hemos hablado con el Colegio Público de Abogados y lo hemos hablado con presidentes de Cámara de Apelaciones que también conocen la realidad y los que venimos trabajando en conjunto con la cuestión esta de la emergencia judicial. Así que esperemos poder conseguirlo. Por lo menos, más allá de este proyecto, o alumbrar el camino de este proyecto, o ya empezar a diseñar lo que yo llamo la comunidad organizada judicial, una idea de qué proyecto. A nosotros siempre nos gustaría tener ya ese proyecto estratégico y demostrar que esto es un disparate, pero bueno, perdimos tiempo esperando que sea la Corte la que convoque, ¿no? Y creo que no es un sector que tiene que armar el proyecto, sino, por ejemplo, les digo, se habla de reforma penal, y nosotros tenemos el proyecto que ya lo tenemos hecho, porque tenemos un centro de investigaciones y proyectos en materia de justicia y política de Estado. Se habla de política criminal, y no se habla de la policía judicial, que es imprescindible con la situación que hoy tienen las fuerzas de seguridad. La justicia tiene que contar
con equipos científicos, que lo vemos por televisión todos los días, las cosas que hacen. Y no sabe mucho la gente, pero la capacidad que tenemos en la DAJUDECO, que la oficina de escucha dice, pero ya es una dirección de asistencia judicial en delitos complejos, tiene todo un departamento de tecnología y de peritajes en materia informática, que eso tendría que ser la base de desarrollo de la policía judicial. Pero fíjate, la policía judicial está creada por la ley Levene en el año 92, nunca se puso en marcha, y hoy se habla de un nuevo código procesal y nadie habla de esa necesidad que tiene el Poder Judicial, que contar con una policía donde haya garantía de que no va a haber filtraciones de nada, sino que depende del cuerpo investigador que es el que tienen los jueces o van a tener los fiscales. El señor Juan Prado se queja de las demoras muy amplias que se producen en los juicios previsionales. Creo que es un tema que nos preocupa a muchos en esta audiencia. Lo que no sé es, y supongo que a eso va dirigida la pregunta, es si esto es particularmente debido al hecho de que todos los trámites judiciales se demoran, o hay además alguna acción deliberada de demorar por los problemas presupuestarios que tiene el Estado. Bueno, en principio tenemos que decir que ahí cuando se quejan de cosas, el cúmulo de trabajo y todo, eso es un fuero que existe en la demostración práctica de que vamos en contra de la historia. Porque ese fuero lo creó Alfonsín, primero en una cámara solamente, cuando hizo un decreto para jorobar a los jubilados, en 248. Así que es un fuero creado, es un gasto que se crea por el incumplimiento del Estado. Es una sin razón, porque el Estado no cumple con la Constitución y con los jubilados. Entonces el jubilado tiene que entrar masivamente a hacer juicio. Hoy está colapsado. Y con el empeño que pone la gente para trabajar, ya ahora estamos llegando al colapso, porque ese fuero, cuando se crearon los juzgados de primera instancia, se crearon con cargos muy bajos, entonces entró gente muy joven, después fuimos consiguiendo que reclasificaran. Entonces esa gente joven, ¿por qué es la tarea? Es buena la pregunta, porque es la tarea más estresante que hay, porque en previsional las pilas no bajan nunca, porque los juicios no terminan nunca. Porque cuando uno pasa a primera instancia o segunda instancia, recordemos que antes del 2015 quisieron hacer la casación también, 4 instancias, ¿no? Llega a la Corte, el gobierno pasado había prometido no apelar más a la Corte y siguió apelando, mintió. Pero una vez que la Corte decide, va a ejecución, cuando llega a la ejecución, el Estado, el ANSES, cumple parcialmente, ya cuando no le queda otra, y entonces el jubilado tiene que volver a empezar. Si casi prácticamente no hay archivo de juicios previsionales, solamente de los jubilados que se mueren. Es una sinrazón. Es el Estado que no cumple. Entonces ahí no hay justicia, son centenares de miles de juicios en todo el país. Están atestados. La cantidad de gente enferma con licencia psiquiátrica que tenemos es brutal. Porque es como el que está en un bote agujereado y quiere sacar el agua con una cucharita. Por cada cucharita que saca se hunde 30 centímetros más el bote, ¿no? No hay forma de darle. Estas son las incoherencias del funcionamiento de la democracia en la Argentina. Es un fuero que tendría que tener el doble de juzgado, el doble para funcionar más, pero que además el Estado no quiere que sea eficiente, no quiere que sea rápido, porque es el que juzga la ineficiencia del Estado. El gobierno, perdón, no el Estado, ¿no? El gobierno necesita que los juicios no salgan rápido para no pagarlos. ¿Está claro? Está claro. Sí, sí, a eso iba dirigida mi pregunta. Sospechaba que había además una motivación, no la motivación general de las demoras, sino esta motivación específica. El señor Jorge Cernada hace 2 preguntas referidas a la obra social. Una es si sigue vigente una restricción para optar o cambiar obra social,
Y además le pregunta si usted representa a los judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Primero que está fuera del sistema, yo lo dije antes, está fuera del sistema de obras sociales. Por lo tanto, no se puede optar por otra obra social. Es cautivo. Y tampoco los jubilados, los que están en la 24.018, que es ahora de jefe de despacho para arriba, tienen la obra social, aun cuando se jubilen. Pero el resto de las categorías en el ANSES figuran como estatales. Entonces, como nuestra obra social está fuera del sistema, podrían optar como jubilados por cualquier obra social, menos por la de la justicia. Por eso los jubilados que están por la jubilación ordinaria en la justicia, para seguir teniendo nuestra obra social, tienen doble aporte, el que pagan al ANSES o al PAMI y el que pagan a la obra social. Es un verdadero disparate. Nosotros en varios gobiernos estuvimos a punto de que se firme el convenio. La Corte no se preocupa por eso, que se firme un convenio para que se permita que el PAMI o el ANSES, el descuento de obra social vaya a la obra social del Poder Judicial y esos jubilados puedan seguir en nuestra obra social, pero no. Y respecto a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos representación, tenemos un conflicto serio en la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí nos robaron casi 1.000 afiliados, tenemos una causa penal en la justicia federal por la irregularidad que fue hace ya 6, 7 años, pero toda esa maniobra que fue hecha por el Consejo de la Magistratura era precisamente para ir a un sistema donde los judiciales vayan perdiendo su salario. Desde que nosotros hicieron esa maniobra, nos excluyeron de la discusión salarial. Los judiciales de la ciudad han ido perdiendo respecto a la justicia nacional, año tras año, su nivel salarial, ¿no? Así que representamos a los que están afiliados. Nadie tiene representación, personería gremial. Todos los sectores que están representan solamente a sus afiliados y nosotros tenemos representación con la gente de la ciudad que está afiliada a la Unión de Empleados de la Justicia. Hay otros 2 gremios que son, nosotros decimos patronales porque responden al reparto de poderes que hay en el Consejo de la Ciudad. Ya estamos llegando al límite de horario de lo que normalmente dedicamos a estas reuniones del foro. Tengo una cantidad de felicitaciones dirigidas a su presentación inicial. Voy a hacer muy rápidamente una pregunta más, que es la que se refiere a su opinión sobre la designación de fiscales de justicia legítima en tiempos de Gilles Carbó. Y después hay 2, básicamente, no sé si son preguntas, porque una se refiere a la exhortación de que se ponga en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, y la otra se refiere al hecho de que hay funcionarios que pagan ganancias y otros no, que no sé si es una pregunta realmente para que la conteste usted. Con eso terminaríamos. Bueno, perfecto. Respecto al primer punto, yo creo que desde la Constitución del 94, la Procuración General y el Ministerio Público de la Defensa funcionaron de una forma lógica, ¿no? Obviamente se ve que las leyes tenían vacíos, ¿no? Pero siguieron funcionando con la lógica que funcionaban cuando eran parte del Poder Judicial, con la diferencia que tenían administración. Estoy hablando, por ejemplo, hasta incluso con el gobierno anterior, la gestión de Esteban Rigui, ¿no? Fueron dentro de una normalidad, si se puede llamar, del Poder Judicial. La irrupción de Gil Carbó en ese lugar, digamos, revolucionó todo, porque usó hasta la exageración, la arbitrariedad y en todo el manejo del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Porque violó la carrera administrativa, cambió fiscales, estableció como algo muy lógico que un fiscal que había concursado para un lugar lo mandaran a otro lugar de acuerdo a la conveniencia. Esto es obra de todos los gobiernos, porque lo que se cuestiona ahora, los traspasos que hubo
en el gobierno de Macri respecto a algunos jueces, también lo hacía el gobierno anterior y los criticaba al gobierno. Creo que acá todos los gobiernos usan sus posibilidades para incidir sobre la justicia, por eso hace falta realmente pensar en la justicia con mayúsculas. Pero bueno, Gil Carbó hizo todo lo peor que se puede esperar de una procuradora, ¿no? Para nosotros fue funesta, no solo para los fiscales, sino cuando el gobierno anterior, en esa famosa reforma de democratización de la justicia, que era otro disparate como es con ese nombre pomposo, que en buena parte fue dejada de lado, uno de los temas era el ingreso democrático, ingreso que nosotros estamos de acuerdo. Pero con el famoso tema de echa la ley, echa la trampa, establecieron un articulito que era que exceptuaban la necesidad de tener ingreso democrático a las esferas propias de las cabezas de los poderes. Esto es la Defensoría General, la Procuración General y la Corte Suprema. Bueno, el Poder Judicial está en deuda con eso. Nosotros insistimos que tiene que haber un sistema de ingreso democrático, pero la Procuración no usó, nosotros lo vimos ya, el peligro, porque ellos tomaron un proyecto que nosotros habíamos consensuado con el Consejo de la Magistratura hace años, que impulsábamos que se aplicara, creo que lo mejor en todos los poderes. Me lo decían algunos senadores en el Senado, si nosotros estábamos de acuerdo con el ingreso democrático, era para decirles, sí, estamos tan de acuerdo, pero me extraña que a ustedes les preocupe el ingreso democrático a la justicia y no haya concurso para ingresar a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, porque es otro poder del Estado. Pero así están las cosas. Pero en ese sentido, ese artículo tercero, yo le digo, ingresaron acrecentó casi un 35% el número de agentes de la Procuración General, gente que entró por la ventana en cargos altos, violando la carrera administrativa, usando ese artilugio del artículo tercero, porque la Procuración lo nombraba en la dirección de la Procuración y después los diseminaba por todo el país, o creando unidades fiscales que eran de tarea jurisdiccional, no era de la cabeza misma de la Procuración, pero hicieron la trampita esa, el bypass ese, para violar ella que decía que respetaba el ingreso democrático. Bueno, una postura antagónica fue la Defensoría General, porque en la Defensoría General ya había ingreso democrático por un acuerdo con el gremio, y cuando salió esta ley, le permitía a la defensora obviar el examen para los que ingresaban también a la Defensoría General. Pero se autolimitó la Defensora General y siguió exigiendo concursos también, a pesar del artículo tercero, también para la órbita de la Dirección General. Así que nosotros la denunciamos penalmente, nos hizo toda Gil Carbó. Y lo más importante, que yo puedo decir con el tiempo, nosotros con una de las cosas que tuvimos un gran acuerdo con Rigui, ahora está hasta el convenio internacional, está de moda la cuestión del acoso laboral, que se está tratando en el Congreso, posiblemente se apruebe la ratificación del convenio 190 de la OIT, que se sancionó el año pasado, que es contra violencia laboral. Nosotros hace mucho tiempo venimos combatiendo esto en la justicia. Y en la Procuración General, con Esteban Rigui, habíamos llegado a un acuerdo, porque para nosotros una violación a los derechos humanos de un agente cuando hay abuso, y en general se dan los abusos por mediocridad, no están en condiciones de ejercer esa responsabilidad, entonces avasalla los derechos del equipo que está con ellos, ¿no? Y recuerdo que Esteban Rigui dijo que podíamos discrepar en muchas cosas, pero él no iba a permitir que hubiera falta de respeto a la condición de trabajadores o funcionarios mientras él fuera procurador. Y fue así. Separamos varios fiscales en ese momento, algunos se salvaron porque justo lo hicieron renunciar, el famoso tema de Chicone, a Esteban Rigui,
y uno que ya estaba para el juicio renunció y le aceptaron la renuncia. ¿Por qué él no les aceptaba la renuncia a los fiscales denunciados? Sino que se sometieran al jury y si eran sancionados eran separados y después ya el Estado no les paga más, como pasa con muchos jueces, con todos los gobiernos, que son malos jueces, critican a los jueces, pero después cuando nosotros, después de mucho esfuerzo, o alguien llega al estado de juzgarlo en el jury de enjuiciamiento, cuando se ven que no tienen más salida, renuncian y el gobierno les acepta la renuncia. Y todos los argentinos les seguimos pagando el sueldo a esos que sabemos que si hubieran sido sometidos a juicio hubieran sido separados y exonerados de la justicia como correspondía, ¿no? Pero en ese caso, Gil Carbó, cuando asumió, lo primero que le preguntamos si iba a tener la misma conducta que Rigui en ese tema. Y mentira, hemos tenido casos gravísimos que hoy están recién ahora van a ser sometidos a juicio político y ella los encubrió, ¿no? Así que ni eso cumplió. Y después las otras dos preguntas estaban referidas a... En realidad no eran preguntas, básicamente creo que están pidiendo su opinión sobre el juicio por jurados. Bueno, el juicio por jurado, como decimos, está en la Constitución, hay que verlo funcionando, ¿no? Hay que verlo funcionando. Es delicado, uno dice que, pero si las cosas están bien planteadas, creo que el sano criterio lo tiene cualquier ser humano, ¿no? El encuadre jurídico después se lo van a dar. Siempre hay, digamos, las principales críticas son el poder que tienen los medios para incidir en la gente, pero a mí me parece que uno puede criticarlo a la medida, si está en la Constitución hay que cumplirlo, ¿no? Yo creo que todos los derechos que están en la Constitución hay que hacerlo ejecutivo. Por ejemplo, la participación de los trabajadores en la ganancia, está en el 14 bis, no se cumple nunca. Así que si tenemos una Constitución es para que se respeten esos derechos. Así que en ese sentido, hasta que funcione no podemos decir que no. Yo creo en el sano criterio de los ciudadanos para que puedan ejercer esa responsabilidad, ¿no? Así que no tengo problema. ¿Y la otra cuál es la opinión sobre El otro punto se refería a la manifestación de que hay funcionarios judiciales que pagan el impuesto a las ganancias y otros no. Bueno, nosotros tenemos un concepto claro que el trabajo no es ganancia. Nunca fue ganancia en la Argentina. En la cuarta categoría, los que saben de contabilidad y todo, jamás pagó ganancia en la Argentina. Yo tenía a mi padre que era contador, cuando hacía la rendición y todo, ¿sabes? Cuarta categoría nunca. Yo recuerdo cuando hizo la reforma impositiva Machinea, en el año 2000, que fue muy criticado porque era un golpe a la clase media, decía, y modificó esto de ganancias. Él decía que estaba destinado a que pagaran los ejecutivos de empresas extranjeras que ganaran más de $5.000. Era más o menos como un impuesto a los altos ingresos. Creo que después del 2009, cuando fracasó el tema de las retenciones, reemplazaron lo que dejó entrar por las retenciones por el impuesto al trabajo. Y hoy pagan impuesto al trabajo con sumas muy, muy inferiores en la Argentina a lo que pagan, no estamos hablando de los países desarrollados, sino lo que pagan los países limítrofes, Uruguay, Chile, Perú, que el mínimo no imponible está muchísimo más alto, ¿no? Se transformó en el impuesto más fácil de cobrar, prueba está que es el segundo impuesto que más recauda en la Argentina. Dejaron de pagar los que ganan y el trabajo que tiene carácter alimentario paga. Y paga mucho porque con un salario... Acá en la Argentina, si vos ves, cuando pasás la línea de pobreza ya empezás a pagar ganancias. Es un disparate. O sos pobre o te cobran impuestos por lo que percibís. Para nosotros la naturaleza es alimentaria. Lo que pasa, la pregunta específica viene porque hubo una ley en el 2017, en el gobierno anterior, que se pretendía que paguen todos ganancias. Por la cuestión de los derechos adquiridos, trabajamos mucho en el Congreso y quedó que pagaban los que ingresaban a la justicia a partir del 1 de enero de 2017. Por eso esa diferencia. Para nosotros es injusta, nadie tiene que pagar ganancias.
no solo los judiciales, sino ningún trabajador tiene que pagar ganancia, por esto que le decía. Yo recuerdo en el gobierno, el anterior, cuando el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires era ministro de Economía, y decía que Perón había instalado el impuesto a los altos ingresos, era una verdad a medias, porque en el 54, cuando Perón instaura el impuesto a los altos ingresos, él explicaba que no estaba destinado a que pague ningún trabajador. Era un impuesto que se establecía porque había un sector de empresarios que en fraude, en fraude impositivo, se anotaba, se hacía figurar como empleado de su empresa y lo que eran las ganancias de la empresa las hacía figurar como salario. Entonces, para que pagaran esos empresarios y no evadiera, se estableció ese impuesto. Pero vuelvo a repetir, que cualquiera puede decir que prácticamente hasta el 2009 era ínfima la cantidad de argentinos que pagaban impuestos al trabajo. Y si hoy pagan muchos, no es porque los sueldos medios argentinos sean muy importantes, sino porque son muy bajos, si no pagaría todo. Si fueran sueldos dignos, si estuvieran todos los sueldos por encima de la línea de pobreza, todos los trabajadores pagarían impuesto a la ganancia. Bueno, de todas maneras parece claro que o se mantiene el impuesto y lo pagan todos en función de determinados mínimos, o no lo paga nadie. Nosotros somos que no lo tiene que pagar nadie, obviamente. Claro. Incluso estamos por presentar una acción declarativa, porque en el ámbito de la Corte Suprema, en los otros ámbitos se estableció y hay una reducción, como hay en el Congreso, ¿no? No se pagan todos los rubros. En el ámbito de la Corte eso no se hace, sí en la Procuración, sí en la Defensoría, sí en el resto del Poder Judicial, y vamos a presentar una acción colectiva para que realmente ahí hay, entre los que pagan, incluso hay una gran diferencia, los que dependen de la Corte de los que dependen de las otras áreas. Así que vamos a hacer una acción para que haya una igualdad a ese respecto, porque termina siendo, creo que claramente confiscatorio. Y en la propaganda que hay en los medios, que los jueces pagan ganancias, no pagan ganancias, todo, yo siempre digo algo, hablando de la justicia, que el problema no es que los jueces paguen o no ganancias, prueba está que no tendría que pagar nadie en la Argentina impuesto al trabajo, porque los jueces pagan ganancias, tienen buenos salarios y viven bien, y está lógico que los jueces vivan bien. El problema de la Argentina son los que son millonarios, que no se hicieron millonarios con el sueldo de juez. Y a eso no les preocupa al poder político, sea el gobierno que esté, porque son funcionales. Aquellos que no tienen las espaldas limpias, que no pueden demostrar lo que tienen, son fácilmente influenciables, porque le dicen, yo quiero esto, y si no te denuncio por lo que no podés demostrar. Y esos son los jueces que nunca van a ser independientes, ¿no? Porque, y sin embargo, en los medios no se habla de esos jueces nunca, se habla de los jueces que pagan ganancias. Por eso hay mucha falacia en la sociedad argentina. Yo creo que lo fundamental es que tener en la justicia gente honesta, ¿no? Y al que no es honesto, separarlo cuanto antes, porque un juez que no es honesto no puede ser independiente. Bueno, muchas gracias, Julio. En nombre del club y de todos los presentes, ya que he recibido una cantidad de felicitaciones dirigidas a usted, pero leerlas realmente nos llevaría otra media hora. Así que le agradezco mucho en nombre del club. Lo invito a que nos acompañe nuevamente cuando se termine el trámite del proyecto de ley, de manera que podamos comentar si se dio lo que usted pensaba, si hubo reformas para hacerlo más sensato, o si no se sancionó, o si no, veremos cómo se puede aplicar. Pero quedamos entonces en contacto y muy agradecidos a usted. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a todos. Y a disposición de ustedes cuando quieran. Abrazo enorme. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Chao a todos. Buenas noches. Chao, Eduardo. Abrazo. Gracias, Julio. Buenas noches, Julio, gracias. Buenas noches, Julio. Chao, Julio. Un abrazo. Chao a todos. Muchas gracias. Eduardo.
Buenas noches, Julio, gracias.